Gracias por continuar con nosotros. El arbitraje busca resolver los problemas derivados del flujo internacional de activos, los cuales han mostrado ser serios. La liberación de la economía mundial ha permitido que la inversión extranjera directa tenga mayor acceso a los distintos mercados. Por eso es imprescindible que el inversionista extranjero cuente en el país receptor de la inversión con las protecciones que garanticen el acceso libre, sin discriminación y, por supuesto, sin esas trabas que algunas veces se presentan en todo lo que es el derecho internacional. Para conversarnos acerca del arbitraje de inversión, recibo a la doctora en Derecho, Ledilín Contreras. Bienvenida, doctora. Gracias, Yacarin, por la invitación. Qué bueno que aceptas compartir con nosotros en Encuentro Jurídico. De verdad que he leído todo este currículum, ¿verdad?, de todo lo que has hecho como profesional. Eres muy joven. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Ahora mismo estoy en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como parte del equipo de abogados, trabajando con lo que tiene que ver con los arbitrajes internacionales que involucran al Estado dominicano, también temas de comercio exterior, contratos internacionales, entre otras cosas. La gente escuchará el término arbitraje y se preguntará qué significa. Vamos a darle una exposición breve de lo que es el arbitraje para que nos ubiquemos en la parte más real. Claro que sí. El arbitraje como método de solución de controversias viene a ser una opción de foro por oposición, por ejemplo, a lo que son las cortes o tribunales locales o tradicionales. Es un método alterno que le permite a las partes resolver su controversia eligiendo o dándoles la posibilidad de elegir a los jueces o árbitros que van a dirigir su conflicto, el idioma que se va a aplicar al proceso, la ley en base a la cual se dirigirá su controversia, la sede del arbitraje, es decir, le da el derecho de confeccionar, de armar entre ellos el proceso, libertades que por oposición uno no encuentra en las cortes o los tribunales locales. Es un método alterno que da esa opción de foro a las partes. Entonces, ¿cuáles serían los acuerdos internacionales de inversión de los cuales nos puedes hablar? Claro, dentro del arbitraje hay que distinguir dos categorías principales, hablando de estos temas de comercio e inversión. Por un lado, el arbitraje contractual derivado de una disputa por la violación o incumplimiento de un contrato, y por otro lado el arbitraje de inversiones, que tiene por lo general su origen en un acuerdo internacional de inversiones. Estos son instrumentos que tienden a garantizar mediante protecciones sustantivas por un lado y protecciones procesales por otro lado, tienden a garantizar los capitales de inversionistas extranjeros en un país determinado, dar ese tipo de prerrogativas y protecciones a los capitales. ¿Cuál sería entonces el contenido de esos acuerdos de inversión? Como decía, hay un aspecto que es sustantivo, unas protecciones que son sustantivas y otras que son procesales. En cuanto a las protecciones sustantivas, las principales son el trato nacional. Es una protección que evita las discriminaciones entre inversionistas e inversiones extranjeras e inversionistas e inversiones locales. También tenemos lo que es el trato de nación más favorecida, que evita busca evitar las discriminaciones entre terceros. Es decir, lo que le concedo a un inversionista o una inversión de un tercer país, debo concedérselo al otro, evitar las discriminaciones entre ellos. También está, por ejemplo, la libre transferencia de capitales, que le permite a los extranjeros, una vez establecido su capital en un país determinado, pues repatriarlos sin ciertas trabas, sin ciertos obstáculos que anteriormente imperaban. Asimismo, tienes también lo que es la expropiación, las garantías contra la expropiación. Un Estado puede expropiar siempre y cuando lo haga de una manera no discriminatoria y luego de haber compensado de una manera justa, pronta y efectiva al inversionista. Eso solo por mencionarte algunas de las disposiciones en materia sustantiva. Ya en lo procesal, y es donde se centra parte importante, el peso de estos acuerdos, tú tienes lo que es el arbitraje inversionista-Estado. Este es un mecanismo que le permite a los inversionistas extranjeros que han establecido sus capitales en un país determinado demandar directamente ante la jurisdicción arbitral internacional al Estado receptor de su inversión, porque esta persona, este inversionista, que puede ser tanto una persona física como moral,
esta persona entiende que ese Estado ha vulnerado, ha lesionado sus intereses, su inversión en ese país. Entonces, no podemos dejar fuera la República Dominicana como país. ¿Cuáles serían esos acuerdos de inversión con los que contamos aquí? Claro, dentro de los acuerdos de inversión hay que distinguir algo. Tú tienes por un lado los acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones, los APRIs o BITs por sus siglas en inglés. También tienes por otro lado lo que son los tratados de libre comercio con disposiciones o capítulos en materia de inversión. Y luego aparte hay otra categoría que son instrumentos muy específicos por materias y por regiones. Hablando del primer grupo de instrumentos, los APRIs, la República Dominicana tiene en la actualidad 13 tratados de promoción y protección recíproca de inversiones. Tenemos tratados con Francia, con España, con Marruecos, con Países Bajos. Eso por un lado. En lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio con disposiciones en materia de inversión, tenemos el muy conocido y mencionado de ERE-CAFTA, que en su capítulo 10 contiene las protecciones a los capitales extranjeros. También tenemos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que dispone también prerrogativas en materia de inversión. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio firmado entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe, el CARICOM. Y también está el Tratado de Asociación Económica, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, que aunque no tiene un mecanismo procesal de arbitraje de inversión, pero sí tiene garantías sustantivas contra los capitales o para proteger los capitales inversionistas extranjeros. Mencionabas la protección de esos acuerdos. ¿Cómo se hace para proteger unos acuerdos que pueden ser en algún momento vulnerados por una de las partes en un contrato? Sí, las protecciones que brindan son un poco las que te mencionaba, el trato nacional, el trato de nación más favorecida y ese tipo de disposiciones, digamos que presentan o suponen una protección antes de surgir el conflicto y luego de surgido el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando un Estado firma uno de estos instrumentos, sabe los compromisos internacionales que está asumiendo y en ese sentido se hace más sensible a que su línea de acción, sus políticas de gobierno vayan en armonía con esas disposiciones. Pero si dadas las circunstancias surge un conflicto entre el inversionista y ese Estado, porque entiende que se han lesionado sus intereses, también, como te mencionaba, el arbitraje de inversión supone una garantía ex post para que ese inversionista pueda reclamarle a ese Estado. Entonces, de esta manera se configura la protección que brindan esos tratados a los inversionistas y las inversiones. Entonces, los mecanismos que hay para los acuerdos, cuéntanos acerca de eso. ¿Cuáles son esos mecanismos con los que cuentan para poder desarrollar todas las actividades que se dan en contratos y comercio? Es un tema sumamente interesante y a nivel, digamos, de jurisdicción es algo muy específico porque estamos hablando de que se le otorga la capacidad a un inversionista de demandar directamente a un Estado acciones que solamente anteriormente solo estaban permitidas en el ámbito del derecho humanitario. Pero aquí un inversionista, al amparo de uno de estos instrumentos, de uno de estos tratados, tiene esa prerrogativa directa de actuar, de demandar, de reclamar ante la jurisdicción del arbitraje internacional. Este mecanismo prácticamente se le concede al inversionista en contra del Estado. Desde ahí uno empieza a observar un desbalance inherente porque no opera en sentido contrario, es decir, el instrumento está configurado para que sea una demanda contra los Estados, no así de los Estados contra el inversionista. Esto supone un antes y un después, como te imaginarás, en lo que es el accionar internacional. Y tienes, cuando ves el arbitraje de inversión, tienes algunos mecanismos, tienes algunos foros que son de gran relevancia, unos más que otros. Tú tienes, por ejemplo, el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones, el CIADI, del Banco Mundial. También tienes la Cámara de Comercio de Estocolmo, la misma Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que aunque en un principio fue configurada para arbitrajes de contratos, pero cada vez tiene más incidencia en arbitrajes de inversión.
Y eso solo por mencionarte algunos de los principales foros o reglas arbitrales que se utilizan para estas disputas. ¿Qué lo diferencia de esos métodos de litigio o qué participación tendría el Estado en esto de acuerdos de inversión? Sí, como te mencionaba, el mecanismo opera contra los estados en los cuales el inversionista que reclama ha establecido sus capitales. Como te imaginarás, es un tema de total trascendencia para los estados porque estamos hablando de que el Estado ha tenido que reorientar sus políticas, readecuar sus actuaciones. Su capacidad reguladora ya debe ir en la línea con todos estos compromisos internacionales y es un trabajo importante no solo desde la parte de prevención, es decir, de que cada una de nuestras autoridades conozcan estos compromisos, sino más aún un trabajo de coordinación de defensa, porque una vez surgido, interpuesto un arbitraje contra el Estado, hay que imaginar el aparato estatal que hay que poner en marcha para el Estado dar respuesta a esas controversias. Y te hablo desde aspectos no solo en lo jurídico, sino de aspectos administrativos. Es un sinfín de entidades, de representantes que deben, digamos, estar alineados para dar respuesta. Asimismo, cada una de estas demandas supone cierta vulnerabilidad para los estados, independientemente del resultado, gane o pierda el Estado, porque estamos hablando de la exposición, de que sus actuaciones quedan expuestas al escrutinio de una o tres personas que va a determinar qué tan correctas o qué tan violatorias han sido sus actuaciones. Ha sido de verdad un antes y un después, sobre todo para los estados, de cara a los estados. ¿Qué tan difícil se puede hacer para un estado? Vamos a suponer, ¿qué tan difícil se hace para la República Dominicana estar al día con eso de los acuerdos internacionales? Porque República Dominicana, al ser un país tan pequeño, a veces no cuenta con mecanismos. ¿Cómo hacen esos estados grandes para estar en competencia y en acuerdos con República Dominicana? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son esos casos que tú dices, bueno, pero estamos avanzando? Sí, yo siempre tengo, a pesar de estar en el Estado, o muy especialmente por estar en el Estado, tengo una posición muy crítica y muy objetiva. Trato de tenerla. Nosotros, aunque nuestra historia es reciente en lo que tiene que ver con la gestión del comercio exterior o con estos mismos instrumentos, aunque es reciente, ya hemos tenido nuestras experiencias con casos de inversionistas. Al amparo del DERECAFTA, tuvimos un arbitraje, el caso TCW contra el Estado Dominicano, que fue, si no el primero, uno de los primeros casos CAFTA. Y también tuvimos un caso de inversión al amparo del Tratado de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones Francia-República Dominicana, que fue el caso Société Générale contra el Estado Dominicano, también vinculado a este caso de TCW. La experiencia ha sido un verdadero desafío porque aunque hemos tenido una respuesta y una defensa a mi consideración muy efectiva de los procesos, pero todavía tenemos muchos puntos que mejorar, que complementar, sobre todo en la parte de prevención. Ahora mismo se está trabajando en la coordinación de un programa de fortalecimiento de las capacidades de prevención que pretende, digamos, tratar o coordinar con los distintos ministerios y dependencias del Estado para que estos estén en conocimiento de cada uno de estos instrumentos, de cómo las actuaciones del Estado deben ir en la línea con estos compromisos y que al momento de hacer las contrataciones o de tomar decisiones que puedan dar lugar a este tipo de demandas, de arbitrajes internacionales, pues se haga con la debida conciencia y estando todo el aparato estatal debidamente coordinado. Y coordinado. Hay reglas para todo, pero en este tema tenemos las reglas arbitrales. Vamos a ir a una pausa y en breve continuamos con mucho más de Encuentro Jurídico. No se muevan.